intro general. A ver, vamos ya 3 meses o 3 meses y un par de días del gobierno de Milei. Em, Cuando ganó Milei, uno tuvo claro desde el día uno que el presidente era una persona que, digamos, venía con intención de hacer un giro muy, muy importante en la política económica. Tenía intención de corregir los desequilibrios de la macro muy rápido. Y la duda central de su gobierno y sobre todo de la primera parte de su gestión era la gobernabilidad de alguna manera, ¿no? Si iba a poder llevar a cabo su plan. ¿Sí? El plan estaba más o menos claro, más allá de, digamos, si iba a ser shock o gradualismo de un lado o del otro. Sí, él tenía una intención de corregir desequilibrios de la macro rápido y era riesgoso hacerlo dado el punto de partida. ¿Sí? Un punto de partida donde una herencia económica que era muy compleja, donde no tenías números en diputados y senadores, no tenías gobernadores, no tenías eh, intendentes, y tenías además, o tiene el presidente, un perfil particular en el sentido de que es intransigente, ¿sí? Digamos, con este lema del todo o nada, donde si las cosas te salen bien es todo, si las cosas te salen mal es nada, ¿no? Creo que en estos 3 meses, digamos, teniendo en cuenta de alguna manera los puntos débiles que tenía esta gestión, creo que las cosas salieron desde ojos del mercado casi que mejor imposibles, ¿sí? En el siguiente sentido, el gobierno, a ver, vos mirás los grandes frentes de la macro argentina y, a ver, después nos vamos a detener un rato más puntual en lo cambiario, pero el Banco Central compró 10.000 millones de dólares ya en 3 meses en el periodo de baja liquidación del agro. Compraste 10 billones de dólares, las reservas netas que arrancaron en -11, ya estás en la zona del -4. Vos mirás los números del fisco y pasamos de un mes para el otro de un déficit abultado a superávit financiero, digamos, algo que era muy difícil de prever en noviembre o diciembre. Uno mira como consecuencia en parte de la política fiscal y como consecuencia en parte de una política muy agresiva de tasas negativas del Banco Central, que los stocks de pesos, digamos, se están derrumbando en términos reales, lo cual te acerca un poco a la posibilidad de unificar sin tanto riesgo. ¿Sí? Estoy hablando de todas cosas avanzando hacia una macro un poco más normal. Y del lado de la inflación, vos tuviste, digamos, a ver si nos paramos al momento de la DEVA, había un cierto consenso entre los economistas que la inflación iba a ser más o menos 30 en diciembre, 25 en enero, 20 en febrero, y terminó siendo 25, 20, 13. ¿Sí? Con lo cual, digamos, casi que 20 puntos le ganaste a lo que se esperaba al momento del ajuste cambiario, haciendo ajuste de precios relativos. Pero tal vez lo más interesante hasta acá no es que hayas avanzado en esta agenda en 3 meses y que hayas tenido muchos logros, sino que lo hiciste de una manera bastante brutal en el sentido de, digamos, el ajuste fiscal lo hiciste con una licuación fenomenal a, digamos, a jubilaciones, una caída fenomenal del salario real. Y lo notable, lo que era difícil de prever hace 3 meses, era que ibas a poder llevar esta agenda y en tus primeros 3 meses casi que no perder popularidad. ¿Sí? Vos mirá los números de Milei, distintos indicadores de opinión pública, y vos ves que tiene Milei un apoyo todavía de la zona de 50% de la población. Entonces, es desde este punto de vista que uno mira los primeros 3 meses y dice, mirá, ¿qué más que esto podía pedir el mercado? Que el gobierno reduzca desequilibrios y que la gente se la banque. ¿Sí? Entonces, arranqué por ahí, que son un poco las luces de estos 3 meses, ¿sí? Y ahora me voy a detener un ratito en las sombras de estos 3 meses, o lo voy a poner en estos términos. Era difícil imaginar una situación mejor que esta a digamos, en este momento, a los 3 meses. Dicho eso, creo que todavía todo es muy frágil, ¿sí? Que es difícil cantar victoria, que es difícil decir, bueno, ¿sabes qué? Esto va a terminar bien, ¿sí? Creo que todavía hay motivos para ser cautelosos, digamos, o andar con prudencia, ¿sí? Cuando uno piensa en los activos financieros, en la brecha, etcétera. A ver, esencialmente voy a hablar de cuatro cosas, ¿sí? Digamos, de cuatro señales o cuatro luces ahí amarillas o que aparecieron en estos 3 meses. Las primeras tres son
del lado de la política, ¿sí? En esta cosa de la gobernabilidad que planteaba al principio. La cuarta es algo económica, es una cosa económica. A ver, arranco con comentarios breves de las cosas políticas. Primero, lo que pasó con la ley Ómnibus, ¿sí? La ley Ómnibus, a ver, acuérdense cuando Milei la manda al Congreso, pintaba que la UCR, el bloque de Pichetto, tenían voluntad de acompañar. Y después cuando te metiste en la letra chica, un gobernador no quería aprobarte lo de ganancias, otro no quería retenciones, otro que te quería coparticipar el impuesto país. Bueno, se te cayó. Y se te cayó un poco por este espíritu intransigente también, porque vos si haces todo o nada, si sale bien es todo, y fíjate que no te querían aprobar tal cual lo que vos querías, terminó siendo nada. Tuviste un segundo evento con los gobernadores, eh, cuando fue el conflicto con Chubut, que ahí creo que tuvimos una segunda señal importante de, digamos, de alerta, que fue, a ver, al igual que en la ley Omnibus, lo que pasó en Chubut no nos preocupó tanto por el hecho en sí, estamos hablando de, éramos 12 millones de dólares, digamos, no iba a ser una cosa eh, digamos, tan relevante por la cosa en sí, pero vos lograste en apenas 2 meses o 2 meses y algo de tu gestión encolumnar al kirchnerismo y a Juntos por el Cambio o a los gobernadores de Juntos por el Cambio, incluyendo a los del PRO, encolumnar detrás de una misma idea en contra del presidente. ¿Sí? Muy rápido, digamos, en 2 meses, cuando Torres mandó su comunicado, a la hora o a las 2 horas teníamos desde Kicillof a Jorge Macri con comunicados diciendo estamos a favor del gobernador contra el presidente. Y eso es un llamado de atención, porque cuando uno mira los números del Congreso, uno no puede olvidarse que al menos hasta fin del año que viene, cuando se renuevan las autoridades, digamos, los diputados y senadores nacionales, al menos hasta fin del año que viene, la Libertad Avanza no tiene ni un tercio de diputados ni un tercio del Senado. E incluso si uno suma a la Libertad Avanza los legisladores del PRO, tampoco llegás a esos números. Y en Argentina, por la Constitución, con 2 tercios de las cámaras vos podés hacer lo que quieras. ¿Sí? Con 2 tercios de la Cámara podés de cambiar la Constitución, hacer un impeachment, podés impedir que el presidente vete cualquier ley, podés coparticipar en las retenciones, podés hacer lo que quieras, ¿sí? Con 2 tercios. No es, no menciono esto porque vaya a ocurrir mañana que toda la oposición se una de tal, sino porque fíjense que con el caso de Chubut, en 2 meses tuvimos un evento así. Tuvimos un evento donde se unieron todos en contra. A ver, el gobierno, el presidente, después pararon la pelota un poco con esta invitación al Pacto de Mayo, un poco dijeron, bueno, digamos, se veían creo que medio aislados y dijeron, che, tratemos de volver a la situación de enero, tratemos de volver a la situación de tener un diálogo institucional y después de, acuérdense, que durante febrero se habló un buen tiempo de que el gobierno no iba a volver a mandar nunca, digamos, en todo 2024 leyes al Congreso. Bueno, volvimos un poco a la situación de vamos a volver a mandar una ley bases, digamos, y discutir en las cámaras. Sí, uno ya tiene el antecedente de la ley Omnibus original y uno ya sabe que más allá de las intenciones originales, después está la letra chica y digamos, en los detalles es que las cosas se pueden complicar y de hecho se complicaron en el pasado. Y bueno, si tuviera que mencionar una tercera cosa política, es lo que va a pasar hoy. ¿Sí? Es lo que va a pasar hoy, que también habla un poco de la fragilidad de un gobierno que tiene hiperminoría. Hiperminoría me refiero a cuando no tenía ni un tercio de las cámaras. Eh, Hoy pinta, vamos a ver a las 11 arranca la sesión en el Senado, pero pinta que hay una mayoría absoluta para rechazar el DNU en la Cámara Alta. Vamos a ver todavía, yo ayer a la noche todavía discutía con alguna gente sobre si había la posibilidad de que en el Senado intente el gobierno imponer la visión de que se necesitan 2 tercios dado que no hay dictamen. No está del todo claro, yo lo que más escucho es que con una mayoría absoluta alcanzaría, pero bueno, lo veremos ahora a las 11. Medio que no hay antecedentes de cosas así, ¿sí? Que se vote directamente un DNU en las cámaras sin pasar por bicameral. Piensen que desde que se reformó la Constitución, digamos que reformó Menem, nunca pasó que el Congreso baje un DNU. Así que estamos un poco en terreno inexplorado, ¿sí? En términos reglamentarios y en términos políticos, ¿sí? A ver, hoy vota el Senado. Si vota el Senado
y avanza como pinta, y cuando digo pinta es, fíjense, Unión por la Patria sobre 72 senadores tiene 33. ¿Sí? Y hay otros 9 que no son de Unión por la Patria, otros 9 senadores que le pidieron en una carta pública a Villarroel que se trate el DNU en el recinto. Entonces uno dice, bueno, mirá, de esos 9, tal vez no los 9, pero debe haber 5, ¿sí? Con 33 más 4 ya estás en mayoría absoluta. Entonces uno ve estos números y dice, bueno, pinta que la cosa eh, está para un rechazo. Obviamente después en la política pasan cosas del estilo de, qué sé yo, la sesión de ayer aparentemente se cayó porque la de diputados se cayó porque algunos vuelos no se pudieron hacer por la lluvia, ¿sí? Entonces tal vez hoy, digamos, pueden ocurrir cosas así también, ¿no? Así que vamos a estar atentos. Yo creo que es un evento relevante para el mercado, muy relevante para el mercado lo de hoy. A ver, el gobierno ayer se anticipa con este comunicado de ayer a la noche, donde, entre otras cosas, un poco eh, nada, a viva voz aparece también una interna entre el presidente y la vicepresidenta, digamos, algo a la que estamos acostumbrados en Argentina, digamos, por nuestra historia reciente. Pero bueno, digamos, una tercera, digamos, un tercer llamado de atención, una tercera cosa política que a uno lo hace pensar, todo esto es frágil, ¿sí? Se están haciendo reformas, la gente se la viene bancando, pero todo es frágil. Y una cuarta cosa que diría digamos, de esta fragilidad de la bonanza, ¿sí? Esta fragilidad de la bonanza, son los números de actividad, ¿sí? Vos mirás los números de actividad y decís, bueno, mira, sí, la gente hasta acá está siendo paciente, la gente se la banca, pero ¿cuánto dura esa paciencia? ¿Sí? Vos mirá el número de construcción, industria, salario real, lo que cayó el gasto público en enero no tiene precedentes en Argentina, que haya 40% en términos reales, el gasto, digamos, cash, eso es licuación de jubilaciones. Uno puede mostrar salario real, uno puede mostrar ventas minoristas de alimentos, destrucción 35% en términos reales el primer bimestre. Uno puede mirar, hay múltiples indicadores que te marcan que estamos, en algunos casos, con números solo vistos en pandemia, para las últimas 2 décadas, en otros casos hay que irse al 2002. Les pongo un ejemplo. Recaudación. Si uno saca lo que está vinculado al dólar, impuesto país y comercio exterior, tenemos que irnos salvo un mes de la pandemia, este 25% en términos reales que está cayendo la RECA es 2002. Entonces estos son números tales que a uno le impiden relajarse, ¿no? Como que uno dice, bueno, vuelvo al origen de lo que yo planteaba. Mucho más que esto que está sucediendo, el mercado no puede pedir, ¿sí? Tenés un gobierno que te está corrigiendo muy rápido los desequilibrios de la macro y la gente se la viene bancando. Ahora, ¿cuánto más se lo banca la gente? Y uno no sabe. Y ahí hay una interacción muy importante entre esa paciencia de la gente y las instituciones políticas, ¿no? Digamos, y ahí un poco uno ve, bueno, lo del DNU de hoy, digamos, lo de la ley bases, etcétera, etcétera. Tal vez me animo, digamos, a hacer algún comentario adicional sobre, a ver, yo tal vez estoy exagerando un poquito, digamos, cuando digo eh, que salió todo bien para el mercado, porque, a ver, también hay una discusión muy válida entre economistas, que buena parte digamos, de haber avanzado en reducir los desequilibrios de la macro es con cosas que uno puede calificar de no tan sostenibles en el tiempo, ¿no? O que uno tiene que reemplazarlas con otras cosas, del estilo de, ahora le vamos a hablar lo cambiario en particular, pero la compra de reservas es un poco pisando importaciones, la parte fiscal es pisando jubilación, haciendo a cero la obra pública, digamos, pisando gastos digamos, transferencias a camisa, una serie de cosas que uno dice, bueno, en algún momento, digamos, las tenés que volver a hacer. La licuación de los pesos es con una tasa súper negativa que también la tenés que desandar en algún momento. Lo de la infla es en parte con el crawling de 2, que no es eterno, y en una recesión muy brutal, que tampoco es eterna. Con lo cual, eso, hay luces, hay sombras. Me animo a decir, era difícil imaginar que las cosas salgan tan bien en estos 3 meses. Eso no significa que uno pueda relajarse o decir, bueno, eh, esto ya está y va a salir bien. Haber hecho esa intro general del principio, mi idea es ahora meterme en 3 puntos en particular. Lo cambiario,
la deuda en pesos, la deuda en dólares. ¿Sí? A ver, arranco con lo cambiario. Muy interesante lo que vimos estos meses. El gobierno devalúa cuando llega, haciendo una deba superior a la esperada los últimos días previos a ese movimiento cambiario, de 120% de la 3.500, y después pisa el spot en 2% mensual, que cuando pisa en 2% había consenso de, bueno, esto no dura mucho tiempo, ese 2%, y el mercado un poco, gracias a los números de inflación, gracias a que los números de inflación fueron mejores a los esperados, se fue haciendo la idea de, che, esto va a durar, ¿sí? Este crawling de 2. Entonces de repente uno ya empieza a ver los futuros y los futuros te marcan, che, marzo sigue el 2, digamos, abril es probable que siga el 2, digamos, y mayo tiene probabilidad importante que siga el 2. Lograste, lograste anclar un poco esas expectativas con las compras del Central, ¿sí? El Central, desde que fue la DEVA, compra todas las ruedas, ¿sí? Salvo la vez que compró PBA dólares para pagar sus bonos y la vez que AES compró para pagar su ON, todo el resto de los días el Central compra dólares, ¿sí? Digamos, hay días que compra 100 palos, hay días que compra 200 palos, días que compra 300 palos, pero todos los días compra. Sí, lo que uno no puede perder de vista es que esta es una compra apalancada. ¿Sí? ¿Apalancada en qué? En deuda privada. Y cuando digo deuda privada es esto. En los primeros 2 meses de Milei, los importadores prácticamente no acceden al mercado de cambios. Entonces tuviste una oferta natural, ¿sí? Una oferta de divisas que con la DEVA, digamos, con el blend 80-20, estuvo, ¿sí? En un periodo donde en general hay baja liquidación de divisas, pero tuviste liquidación. Y desde el otro lado, el importador casi que no compró divisas. ¿Sí? ¿Por qué casi que no compró divisas? Porque vos, el 10 de diciembre dijiste, che, las IRAs no van más, vos liberaste las importaciones, pero las liberaste de la siguiente modo. Vos ahora podés importar sin IRAs, pero tenés acceso al mercado de cambios desde que entran los bienes al país, un cuarto a los 30 días, otro cuarto a los 60 días, otro cuarto a los 90 días, otro cuarto a los 120 días. Con lo cual al principio no accede nadie. ¿Sí? A ver, en noviembre el importador accedía en parte al MULC. ¿Por qué? Y porque el que había accedido en mayo, perdón, el que había importado en mayo o en junio tenía una CIRA y en noviembre accedía. En cuentagotas, algunos les tiraban las CIRAs para adelante, pero alguien accedía al MULC. En diciembre de repente no accedía nadie, porque el que tenía las CIRAs viejas tenía que ir al Bopreal, ya no tenía acceso al mercado de cambios, y las nuevas importaciones no podían comprar dólares en el MULC. Tenían que esperar un tiempo. Sí había algunos sectores que tienen otro régimen, que es energía, puede acceder en el momento que importa, ¿sí? Entonces, por algo alguien demandaba en el MULC, ¿sí? Pero son números muy, muy bajos. Fíjense que, a ver, uno ya tiene números cerrados de diciembre y enero. En diciembre y enero Argentina importa bienes por unos 4.500 palos al mes y se accede al MULC por unos 1.000 palos al mes. Es decir, los primeros 2 meses de Milei se acumuló una deuda comercial de unos 7.000 palos dólar. Fíjense que 7.000 palos dólar es un número equivalente a lo que se colocó de Bopreal Serie 1 y Serie 2. ¿Sí? Entonces uno podría plantear, che, en términos macroeconómicos, el Bopreal no te solucionó la deuda de Alberto o de Massa, digamos, la deuda comercial que acumulaste en 2021 y 2022, sino que vino a compensar la deuda que acumulaste en el primer bimestre de este propio gobierno. A ver, en términos microeconómicos, sí, el Bopreal te solucionó en el sentido de que el que podía comprar el Bopreal no era el nuevo importador que acumuló deuda, sino el viejo. Pero en términos macroeconómicos, de la deuda importadora total, la acumulación de reservas, etc., uno puede decir, che, Bopreal, o la acumulación esta de reservas de estos primeros 3 meses, es un poco una compra de reservas apalancada, uno podría decir en la deuda privada, pero como después la deuda privada la pasas a Bopreal, en deuda pública. ¿Sí? Compras dólares con deuda en dólares. Y eso es un poco la dinámica hasta acá del mercado de cambios. Uno tiene la impresión de que el gobierno pensó el esquema donde hay un periodo donde el importador no accede, con el objetivo de llegar a abril. ¿Por qué llegar a abril? Y porque ahí empieza la liquidación digamos, esencialmente de la soja. Este año la cosecha es mucho mejor que la del año pasado. No es una super récord, pero mejorás algo así como 40% de lo que habías perdido
con la sequía, ¿sí? Los precios ya no son tan buenos, las cantidades no son las que eran antes de la ola de calor, pero, digamos, tenés números bastante mejores que lo del año pasado. Entonces, lo que va a pasar a partir de acá a un mes más o menos, es que va a aumentar la oferta de exportadora al mismo tiempo que aumente naturalmente la demanda importadora porque se cumplen estos plazos, los 30, 60, 90, 120 días. Entonces, un poco vas a machar una cosa con la otra. En el periodo de transición, acumulabas reservas apalancado y después cuando ya mejora la oferta, va a aumentar la demanda. Entonces, la idea es equilibrar un poco de esa manera. Voy brevemente a tipos de cambio. A ver, uno mira, fíjense, últimos 20 y pico de años de tipo de cambio real en Argentina. Línea roja es al tipo de cambio paralelo, contado con liqui. Línea negra, tipo de cambio oficial. Uno mira la línea roja y lo que ve es, miren, estos 1060 o algo por el estilo de contado con liqui del cable, es un número que ya está algo debajo de los máximos de la era Macri con tipo de cambio unificado. Es decir, cuando el dólar con Macri en la época Caputo valía 40, ¿sí? 2018 estoy hablando, ya los 40 mangos son superiores a estos 1060 mangos. Lo mismo los 60 mangos de Macri pospaso 2019. ¿Sí? Digamos, este que se cayó como el pie, como un piano el contado. Fíjense que en los máximos de Alberto tuvimos contado que a valores de hoy son 2000 mangos. Vamos al oficial brevemente. El oficial, tuvimos la DEVA 800, los 800 a precios de hoy son 1250 mangos. ¿Sí? Y desde ese momento se está apreciando muy fuerte por el crawling de 2, de modo tal que hoy ya la competitividad del peso es menor que la que había con el 350 de masa, cuando devaluaste a 350. ¿Sí? Y de acá a un mes y algo, en la segunda quincena de abril, ya la competitividad va a ser parecida a la que había previo a la DEVA a 350 de masa. Es decir, previo a las PASO del año pasado, que es también un valor similar a los 15 mangos a los que unificó Macri. ¿Sí? Es decir, de acá a un mes y 10 días más o menos, el tipo de cambio va a ser como el de la unificación de Sturzenegger. ¿Sí? A ver, ¿cómo sigue la historia de tipo de cambio oficial? ¿Qué cosas sabemos? A ver, lo que sabemos es, porque lo ha dicho el presidente y lo ha dicho Caputo, es que el gobierno piensa, a ver, de largo plazo ir a una dolarización, pero plantearon ambos públicamente que a lo que vamos a ir en un periodo de transición es a un régimen de tipo de competencia de monedas, ¿sí? Con tipo de cambio flotante. ¿Y qué es competencia de monedas? Esencialmente sacar el cepo, unificar, ¿sí? Pero la novedad es que dijeron tipo de cambio flotante, ¿sí? Es decir, no es que va a haber una neoconvertibilidad o algo así, sino que el dólar va a variar, digamos, o uno va a poder comprar y vender y eso va a determinar precio. Creo que la pregunta central hoy es si vamos a pasar desde el crawling de 2 directo a esa competencia de monedas, ¿sí? Es decir, en algún momento hay un salto cambiario y vamos al tipo de cambio flotante, o si entre el crawling de 2 y esa situación hay en el medio un crawling de otro nivel, ¿sí? 6%, 7%, algo por el estilo, como para acercarse a la infla. Creo que lo que vaya a determinar el gobierno depende en buena medida de cuán lejos ve la unificación. ¿Sí? Quiero decir, voy a usar ejemplos extremos. Si el gobierno viera que la unificación puede ser dentro de un mes, esto sigue con el crawling de 2 y en un mes hay un salto cambiario a la unificación. El otro extremo, si el gobierno piensa que recién se va a animar a unificar en noviembre, es mucho estirar hasta noviembre un crawling de 2. ¿Por qué? Porque cuando tenga que hacer un salto en noviembre va a tener que ser gigante. Que sea gigante significa mucha más infla después cuando unificas, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué señales tenemos hasta acá? Sobre esto, digamos, sobre si va, digamos, lo próximo es el salto o primero un crawling en otro nivel. Yo lo que percibo del gobierno, lo que veo es que el gobierno es muy cauteloso con los controles de cambios, ¿sí? A diferencia de, qué sé yo, lo que hicieron con lo fiscal, donde metieron un shock de un día para el otro, en lo cambiario daría la impresión que las autoridades le tienen mucho respeto
a flotar, ¿sí? Cuando digo respeto, le tiene algo de miedo a, digamos, unificar y ver qué pasa. Creo que ese miedo se explica porque las dos personas que conducen la economía son Milei y Caputo. Milei es una persona que, acuérdense que durante toda la campaña él siempre dijo Argentina está al borde de la hiper. ¿Sí? Digamos, la situación del Banco Central es dramática y tiene sentido que 3 meses después no piense que unificando la cosa no tiene riesgo. Del otro lado lo tenemos a Caputo. Caputo viene de una experiencia en 2018 donde él no pudo manejar un tipo de cambio flotante. ¿Sí? Con distintas alternativas, digamos, con reglas del fondo, después interviniendo, y no pudo manejar, digamos, o salió mal esa experiencia. Entonces, desde ese punto de vista, luce lógico que este equipo económico, que el presidente, que el ministro, quieran avanzar más bien de a poco por acá. Uno lo que ve es, queda mucho por delante. Fíjense acá, hacemos una lista no exhaustiva de lo que son los controles de cambios en Argentina. Liberaste algunas cositas, ¿sí? Pero te queda un montón, ¿sí? Te queda desde cosas más pavadas del estilo de que no haya que girar a los bancos los dólares MEP o cable que comprás, a otras cosas más de pavadas, qué sé yo. La de CNV 200 palos es una norma de la campaña electoral del año pasado, no es una norma de hace 4 años, ¿sí? Es una norma bastante reciente. Y después, o la de la caución, comprar FX con caución, digamos que todavía no se puede. Después tenés cosas más grandes, más importantes. El blend 80-20, tenés el impuesto país, tenés la restricción cruzada muy contado. Uno dice, ya, si no avanzaste con las cosas más pavas, ¿sí? Daría la impresión que no estás tan cerca, que el gobierno no se siente, digamos, no siente que esto vaya a ocurrir tan pronto. Y de hecho, creo que la novedad de esta semana, de bajar la tasa, ratifica un poco esta idea de que falta. ¿Sí? A ver, cuando uno vio al contado cayendo como cayó en términos reales, uno decía, bueno, che, el gobierno tiene dos alternativas acá. Una es relajar un poco, liberar un poco restricciones, que aparezca algo de demanda. ¿Sí? Puede ser demanda o achicar un poco el blend 80-20. Uno puede decir, bueno, que pongan 90-10, ¿sí? O podían sacar el blend. O sea, podían hacer cosas para ir normalizando el mercado de cambios, ¿sí? Aprovechando el peso tan firme. En lugar de hacer eso, decidieron, digamos, profundizar en la licuación. Un poco eso da la pauta de que no se ven tan cerca de seguir avanzando por acá. Yo tiendo a pensar que el avance de la levantada de las restricciones va a ser secuencial, ¿sí? Pienso que no va a ser de un día para el otro, salvo que entre en los famosos 15 billones del fondo, y ahí la historia cambia, ¿sí? Ahí la historia cambia. A priori, si eso no está, yo imagino al gobierno ir testeando, ¿sí? Ir probando, sacando, digamos, primero una cosa, después sacando la otra, que no van a de un día para el otro sacar el 80-20, sacar el impuesto a país y la restricción cruzada, no. Me imagino el gobierno probando, el gobierno testeando. Si no entra plata del fondo, yo tiendo a pensar que esto no ocurre en 2 meses, ¿sí? Que esto se estira, que es más hacia fin de tercer trimestre o algo por el estilo. Y si es así, creo que queda muy largo el periodo de crawling de 2, es decir, tiendo a pensar que en algún momento tenemos un crawling de otro nivel. ¿Por qué? Y porque si no, cuando tengas que hacer el salto cambiario, y va a tener que ser un salto cambiario de 60-70% para unificar, y va a ser muy costoso en términos de nominalidad y qué sé yo. Entonces, tiendo a pensar que eso es lo más probable. De nuevo, si llega lo del fondo, las cosas cambian y esto se puede modificar. Tal vez hago un último comentario adicional de lo cambiario. A ver, ¿cómo explica uno, digamos, este movimiento digamos, tan fuerte de contado? Yo creo que hay mucho de un mercado que está comprando este plan económico, ¿sí? Y por eso los bonos vuelan, ¿sí? Digamos, los bonos en dólares, digamos, eh, subieron muy fuerte, lo vamos a ver en un ratito. Pero también creo que ahí está dominando mucho el flujo, ¿sí? Y lo que tenés es, de un lado, del lado de la oferta, el 80-20 que te está poniendo en el contado con liqui casi que 100 palos al día. Y del lado de la demanda, nadie puede demandar, ¿sí? Digamos, el importador. Fíjense que yo explicaba hace un ratito que el importador no accede al MULC, tampoco puede acceder al contado con liqui. ¿Por qué no accede al contado con liqui? Porque espera acceder al MULC. Si vos comprás contado, te cortás por 90 días tu acceso a,
a lo oficial. Con lo cual uno lo que ve es un mercado que difícilmente uno pueda asegurar el valor del contado con liqui es el valor de un dólar libre, ¿sí? Porque no es un mercado libre. ¿Sí? No solamente no es libre el mercado oficial, sino que tampoco es libre el contado con liqui, ¿sí? Entonces es difícil terminar de leer cuál es, digamos, la señal que nos da ese valor, digamos. ¿Hay algo de fundamentos? Yo creo que sí, y también creo que hay mucho de flujo, ¿sí? Creo que hay mucho de este blend. Voy a la deuda en pesos, ¿sí? Hago algunos comentarios breves de la deuda en pesos y después de la deuda en dólares. A ver, arranco por el canje. Em, Venimos de un canje muy importante, digamos, el gobierno, digamos, lanza una operación para estirar vencimientos, todos los vencimientos de 2024. Uno cuando vio que el canje lo anunciaron el viernes a la noche y que el lunes a la noche anunciaron el recorte de tasas, uno dijo, bueno, esto no debe ser casualidad, el gobierno pensó, digamos, con esa secuencia de las cosas para impulsar de alguna manera al sector privado a que estire duration, ¿sí? Piensen que, digamos, la medida de tasa del Banco Central no fue solamente bajar la tasa de pases, porque vos bajaste la tasa de pases de 100 a 80, pero al liberar los plazos fijos y sacar el pase para los fondos, que quita un canal de transmisión de la tasa de pases al mercado, ¿sí? La tasa pasiva cayó mucho más que los 20 puntos que cayó la tasa de pases a bancos, ¿sí? De hecho, el plazo fijo cayó de 110 a 70, 75, es decir, cayó 35, 40 puntos, con lo cual incentivabas mucho no solamente a los bancos a estirar duration, sino incluso más a las entidades no bancarias, digamos, a todo el mundo no bancario, a estirar duration. Entonces uno vio eso, que lo hicieron con este timing y dijo, bueno, che, acá hay digamos, es una idea, digamos, un plan para que haya más aceptación en el canje. La verdad que después lo que pasó fue, no ofrecieron puts en la operación. Y vos mirás, digamos, las carteras de los bancos, digamos, que son los principales tenedores privados de la deuda en pesos. Y los bancos, a ver, necesitan los puts un poco por liquidez, dado, son tan grandes los bancos que si quieren rotar la cartera hoy, la única manera que tienen de hacerlo es ejerciendo puts. Y de hecho se ve, hay días que los bancos ejercen 300.000 palos de puts, hay días, un día de este año se ejercieron 1.200.000 palos de puts, ¿sí? Digamos, un par de bancos habrán rotado carteras y ejercieron y entraron a otra lice, digamos, ¿no? No es que ejercen, digamos, para irse necesariamente del tesoro, sino porque tal vez quieren vender algo cortito o algo largo que tienen y entrar en la LISI, digamos, en otra duration. Y después hay algo más técnico que es los bancos. Si tienen bonos soberanos cubiertos con puts, esos bonos no computan para los límites de exposición al sector público. En cambio, si tienen bonos que no tienen puts, sí computan. Entonces hay algo que si vos no ofreces puts, es automático que los bancos van a participar mucho menos. Ya después hay inversores como los fondos, ¿sí? Que por mandato van cortitos en duration, ¿sí? Así que era natural que haya una participación muy baja. Bueno, ¿en qué terminó el canje? A ver, nosotros estimábamos. Datos oficiales del MECON de noviembre, de toda la deuda en pesos que cotiza en el mercado, el 72% es del propio sector público. Bueno, el MECON dijo, el sector público participa con su totalidad, y de la parte que tenía el sector privado, dijo el MECON, participaron solo el 17,5%. Es decir, digamos, menos de un mango de cada 5 mangos del sector privado entró en el canje. De modo que, digamos, lo que te queda de perfil de vencimientos para este año, que son estos 15 billones de pesos, fíjense acá está la figura por mes, es ahora un perfil de vencimiento más genuino, en el sentido que esto es todo sector privado, ¿sí? Hay que ver acá hacia adelante, digamos, qué estrategia toma el gobierno con el tema de los puts y el bid. En la última licia, acuérdense, no estoy hablando del canje, sino en la licia anterior, ya el gobierno acotó la oferta de puts, un poco para, digamos, cambiar estrategia. Le costó un poco más conseguir pesos, digamos, roleó, pero no consiguió financiamiento neto. Así que ahí tiene, digamos, un trade-off. El MECON, yo creo que con el intento digamos, con el achique de la tasa, buscan incentivar al privado a que vaya a deuda soberana. Hoy digamos, el costo de oportunidad eh, eh,
se volvió alto, digamos, hoy el money market te rinde muchísimo menos, pone el plazo fijo, te rinde muchísimo menos, entonces tenés un poco más de incentivos a ir a Mundo SER. No ocurrió todavía, uno mira los flujos diarios a la industria, no se está logrando eso todavía. Vamos, dos ruedas, esto es pronto y todavía se tienen que acomodar las cosas. A ver, cuando uno mira cómo quedó la curva SER después de los eventos de esta semana, eventos de esta semana me refiero al canje y al movimiento de tasas, quedó recontra negativa la curva, digamos, se fue todo para abajo. Y a ver, lo que mostramos acá es, digamos, a ver, la línea azul uno tiene la curva SER, ¿sí? Para tener tasa real positiva tenés que irte a un disco pesos, ¿sí? A una duration de 5. Menciono esto porque esto es la mejor muestra de que todavía algún riesgo hay de levantar el cepo. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Esto es una muestra de que quizás todavía hay un overhang de pesos, ¿sí? Que todavía quizás hay un excedente de pesos. ¿Por qué digo esto? Porque si hubiera un mercado unificado de cambios, el disco peso no podría rendir cero, ¿sí? O un eh, bono 2027-2028 no puede rendir negativo -5 si tenemos bonos en dólares de esa duration rindiendo 18%. Pensá, vos unificás. Y el que tiene un bono a -5, ¿por qué no se pasaría al +18? Si hay libertad de moverte de un lado a otro. Hoy no hay libertad. ¿Sí? Hoy el que tiene estos bonos no puede decir, che, yo bajo esta posición y me compro un Global 35. ¿Sí? Hoy el tenedor de estos bonos es o un banco que tiene sus limitaciones de exposición a FX, o un fondo que tiene el límite de 25%, o un corporativo que tiene la restricción cruzada, o una compañía de seguro que tiene restricciones, o una SGR. Son todos inversores que tienen límites para pasarse de un lado a otro. Uno mira las forwards, cómo quedaron. A ver, el ejercicio que hacemos acá con los puntos amarillos es cómo quedó la curva forward SER en relación al T4X4. Usamos T4X4 porque es un mono que vence en octubre, ¿sí? Y en octubre uno imagina que más o menos ahí estamos unificando o estamos casi ahí en la unificación. Eh, entonces, los puntos amarillos sería cómo pricea el mercado hoy que va a estar la curva SER en ese momento, ¿sí? En octubre de 2024, lo que está en precios es que la curva SER va a tener esta forma, ¿sí? Que los bonos van a rendir 5%, alguno un poquito más, otro un poquito menos. A ver, esto ajustó bastante en los últimos días, digamos, desde el recorte de tasas, porque ajustó muy para abajo la parte corta. Nosotros un poco veníamos planteando que no había valor en estirar duration, ¿sí? Que no había valor en estirar duration en la curva SER, porque la forward esta te daba 5%, algo así, en toda la curva. Hoy te mejoraron un poquito los números, no sé si tanto, ¿sí? No sé si tanto. Yo tiendo a pensar que donde más valor hay es acá, ¿sí? Digamos, fin de 2024, principio de 2025, más que estirar duration, porque esta forward de 5% de tasa, yo creo que no compensan el riesgo de que en el momento que vos unifiques vayas a tener algún estresazo en la curva. No es que estoy diciendo que necesariamente vaya a ocurrir, sino que no te compensa el riesgo de que puede llegar a ocurrir, ¿sí? A ver, freno ahí, digamos, en la parte de peso. Si quieren, después digamos, la seguimos, pero veo que son y cuarto y quiero avanzar, así digo algo del mundo hard dollar y después de última la continuamos en el ida y vuelta. A ver, algo de la deuda hard dollar. Venimos de un rally fenomenal de los bonos, ¿sí? Eh, Fíjense, digamos, los bonos hicieron mínimos en 2023, antes digamos, de los anuncios de las candidaturas del año pasado. Después hicieron mínimos post-paso, que el mercado se asustó con el resultado de las primarias. Y fíjense el rally que hicieron desde ese momento para acá, ¿sí? Digamos, un G de 30 casi que duplicó su valor, digamos, no duplicó, casi que duplicó su valor desde los mínimos de septiembre del año pasado. Y una de las novedades de este rally es cómo el mercado pasó a valorar el flujo cortito. Sí, fíjense, en esta figura se ve bien. Esto es toda la historia del 38 contra el 30. El 38 es el heredero del DC, ¿sí? Del Discount Lane New York, que es el que tiene contrato bueno, es uno de los dos bonos que tiene un contrato bueno. Y fíjense cómo toda la historia, siempre, el 38 valía más que el 30, ¿sí? El mercado operaba por paridad y decía, che, yo te compro
bonos a 30 mangos, pero por las dudas prefiero tener el contrato bueno porque si vamos a una reestructuración, tengo este contrato. Fíjense el desacople de los últimos 3 meses. ¿Sí? Esto lo que marca es el mercado. Ya no está tan atento en términos relativos a la letra chica si hay una reestructuración y está un poquito más atento a que el 30 en julio paga 4 mangos de amortización y en enero paga 8 mangos de amortización. ¿Sí? A ver, uno cuando mira la curva, digamos, de Argentina, uno dice, bueno, mira, si las cosas salen bien, Argentina puede aspirar a ir a rendir más o menos 12, flat. Estoy hablando de ir a rendir como los comparables. Cuando digo comparables no hablo de Brasil, sino los Angola, los Egipto, ¿sí? Ir a rendir algo así como 12. Creo que si hace 2, 3 meses uno miraba la curva argentina y pensaba, bueno, ¿dónde hay que posicionarse? Creo que era evidente que si uno quería apostar porque las cosas iban a salir bien, había que tener 2030. Es decir, no quiero decir que era obvio tener el 30, sino que si uno quería apostar a que las cosas iban a salir bien, había que comprar el 30 porque la curva estaba recontra invertida, ¿sí? Con una pendiente súper importante. La pendiente, digamos, se fue normalizando, todavía es recontra negativa, pero se fue normalizando, y hoy es tal que uno mira los distintos bonos y fíjense, si vamos a tasas de 13%, yo dije antes lo normal, digamos, Argentina puede aspirar a 12 más o menos. Piense que si vamos a tasa de 13 de acá a un año, te rinden más o menos lo mismo, un 30, un 35, un 38, un 41. ¿Sí? Desde este punto de partida. Sí, en el camino hacia una normalización, si es que la cosa se normaliza, es muy distinto si esto va primero así, después hace flat en niveles de 18 de tasa o de 15 de tasa y después hace un movimiento paralelo, que si hace un movimiento más equilibrado entre todo. Si vamos primero a un flat en 15 o 16, conviene tener 30 todavía. Si no, conviene, digamos, si no, es medio lo mismo. A ver, yo tiendo a pensar que si la cosa sale bien, todavía conviene a 2 meses vista tener un 30, pero eso creo que se compensa con el hecho de que hoy, a diferencia de lo que pasaba hace un tiempito, ya estás pagando mucha más paridad. ¿Sí? Ya con un 30 estás pagando ya casi 10 mangos más que con un 35 o eh, ya bastante más que con digamos, más de 5 mangos que un 38. Y son números tales que uno dice, bueno, mira, todavía esto, yo lo decía al principio, todo es frágil, ¿sí? Todo es frágil. Creo que tiene más sentido tener algo diversificado, ¿sí? Si la cosa no sale tan bien, y bueno, no estar pagando 50 mangos, estar pagando todavía algo más cerca de 40 mangos. Creo que de nuevo, la lógica hoy es tener un poquito de 30, un poquito de 35, un poquito de 41. Incluso uno puede tener 38, nosotros nos inclinamos más por 30, 35 y 41 y creemos que ahí es donde está el mayor valor. Y hago comentarios finales de los bopreales y yo después me callo ahí para respetar un poco los 50 minutos y tenemos después algo de ida y vuelta. A ver, fíjense, esto es más o menos la curva de rendimiento de los bopreales. A ver, primero un comentario breve sobre la serie 3. La serie 3 en línea con lo que uno imaginaba, está teniendo, digamos, no tanto interés en el mercado primario, ¿sí? Digamos, valiendo un poquito más de 70 mangos el contado implícito de comprar el 3 y después venderlo en el secundario contra dólares. Te da un contado más o menos 1.350 mangos, una cosa así. Estás pagando 300 mangos más del contado de mercado, así que tenía sentido que no tenga gran éxito. Empezaron a cotizar los strips, ¿sí? Que era una gran novedad, y nos da información nueva e interesante, digamos, los strips. Fíjense cómo algo que a priori era difícil de prever, cómo, digamos, qué tan distinto valora el mercado un serie 2 que paga hard dólar, ¿sí? Que un 1A que te lo toman al MEP. ¿Sí? Te lo toma al MEP la FIP. Es mucha la diferencia, ¿sí? Es decir, el mercado, uno puede decir, valora, digamos, lo sencillo, ¿sí? Uno podría decir, lo sencillo digamos, el BPJ 25, una calculadora sencilla que no hay que pensar, che, cuando te lo toma FIP,
son 100 mangos, lo tenés que ¿valdrá 100 de paridad o no valdrá 100 de paridad al momento que sirve para impuestos? Bueno, el mercado valora. A ver, mismo sucede acá. El Serie 3 en relación al 1B tienen similar duration, rinde menos el Serie 3, que es un hard dollar, y pasa lo mismo con 1C y 1D. El 1D hard dollar, el 1C es strip, digamos, perdón, es strip que paga, que sirve para impuestos, ¿sí? Que uno lo mide en la calculadora de alguna manera como si fuera valer 100 en el momento que sirve para impuestos. Creo que hay algo en esta curva, sobre todo acá, ¿sí? Que es tan grande el diferencial, que habla de una posición técnica distinta, ¿sí? Que habla de que el que compró el Serie 1 lo compró para venderlo, ¿sí? Es el primero que entró y es el que dijo, che, yo necesito salir rápido porque tengo que pagar mi deuda, qué sé yo. Y el del 25, el del Serie 2, además de ser una emisión más chiquita, ¿sí? Son 2 billion contra 5 billion, el Serie 2 te va pagando amortización ya a partir de ahora, de mitad de año, ¿sí? Entonces, es más probable que el tenor de eso diga, bueno, tal vez puedo esperar, ¿sí? Y ir cobrando con el correr de los meses. Hago un comentario adicional de los bopreales, que lo escribimos digamos, en nuestro último informe, digamos, sí, digamos, un montón de gente nos preguntó, así que lo toco, digamos, el tema brevemente. Em, a ver, mucha gente nos venía preguntando si uno compra bopreal en el secundario, si lo tiene en Euroclear, si puede cobrar cable o si cobra MEP. A ver, uno lo que ve de la norma de exterior y cambios del Banco Central es, a ver, si uno tiene un Bonar, sí, una L30 en Euroclear, uno cobra cable, ¿por qué? Porque la AL30 en realidad está custodiado en caja de valores, ¿sí? Caja de valores, por normativa cambiaria, tiene acceso al canje ante el cobro de un bono del Tesoro Nacional que está holdeado en Euroclear, ¿sí? Entonces, si vos cobras una L30, te quedas tranquilo que tiene caja de valores acceso al canje. Si vos tenés un bono corporativo MEP, ¿sí? Vos no tenés acceso al canje, vos lo tenés en Euroclear, pero no cobrás cable, ¿sí? Entonces, la pregunta un poco, bueno, ¿qué pasa con un título de Banco Central? Bueno, uno lo que ve en la normativa es, la normativa habla de títulos del Tesoro Nacional, ¿sí? No habla de títulos del Banco Central. Si el BCR, si quisiera, nosotros entendemos que podría pagar cable al que tiene títulos en Euroclear, ¿sí? Sin que Caja acceda sino directamente le pongo cable al del Euroclear, le pongo MEP al que la tiene local. El tema es que eso no está explícito en las condiciones de emisión del BOPREAL. Digamos, eh, en el pasado sí ha ocurrido con el Banco Central emitiendo títulos en dólares donde eso estaba explícito. Sí, les hago el comentario de informalmente el gobierno, lo han publicado asesores digamos, del gobierno en Twitter, el gobierno dice, si vos tenés Bopreal, cobras cable en Euroclear, ¿sí? Digamos, digo, si vos tenés y lo compraste en el secundario, cobras cable en Euroclear. Yo un poco les cuento un poco lo que veo de la normativa, eh, y también que el Banco Central, si tiene la voluntad de hacerlo, lo puede hacer, ¿sí? No es que no lo pueda hacer, ¿sí? Pero bueno, yo no leo en la novedad que necesariamente vaya a ocurrir, ¿sí? El gobierno por canales informales sí lo dice de esta manera. Uno lo que percibe, digamos, de cómo opera el mercado, es que el mercado no se ve muy preocupado por el tema, ¿sí? Como que opera casi como si esto fuera a pagar cable sin alto riesgo. Nada, a más tardar lo vamos a ver para julio, ¿sí? Pero bueno, tal vez hay una clarificación en el medio, digamos, como para que esto no sean simplemente, digamos, comentarios informales de autoridades, sino que quede de alguna manera en algún lado, como para que digamos, en el mercado se quede un poquito más tranquilo. Son 10:25, yo cumplí con mis 50, pero me quedo acá. Comentarios, preguntas, súper Gracias, bienvenidas. Adrián. Gracias, Adrián. Clarísima la explicación. Y quedándote con esta placa, yo ahí te disparo la primera pregunta sobre Bopreals. Pero ¿no tenés alguna duda sobre el 1D y en cuanto a su rendimiento que esté tan alineado con que justamente lo que decís, que el mercado no esté valorando el PUTAFIP, dado que 1C, 1D rinden prácticamente lo mismo para casi similares durations, ¿no? Entonces, también tenemos algunos comentarios de que el mundo offshore está operando más el 1D que los tramos más cortos. ¿Eso
¿Tenés la misma sensación o los mismos comentarios? ¿Y por qué crees que puede pasar eso? Mira, si eso ocurre, para mí tiene sentido desde el punto de vista de el 1D, el BPY 26 y el BPJ 25 son instrumentos plain vanilla. Y vos te armás la calculadora y no hay que pensar nada más, ¿sí? Es un precio y una TIR. Los otros tenés que darle vuelta, bueno, lo de AFIP, ¿qué pasará cuando sirva para impuestos? ¿Cuánto va a valer en ese momento? Digamos, en teoría de finanzas está lo que se conoce como novelty premium, ¿sí? Digamos, como la novedad de la cosa rara, ¿sí? Hay papers escritos en su momento del novelty premium de los GDP warrants, digamos, de los cupones PBI. Bueno, emitiste un título raro y bueno, rinde más, ¿sí? Porque es una cosa extraña. Bueno, esto tal vez pasa un poco lo mismo. Y tal vez el offshore, el que se mete en esto, dice, dame un instrumento que yo tengo mi Excel o tengo, lo puedo mirar en Bloomberg con la calculadora y no hago nada más. Vos fíjate que los strips, acá incluso, yo cuando evalúo el 1A, el 1B o el 1C, le pongo como fecha de vencimiento la fecha FIP, ¿sí? Que no son que no son las condiciones de emisión, ¿sí? Entonces, bueno, hay algo ahí que tal vez lo hace menos atractivo para, digamos, un conjunto de inversores que prefieren, che, dame, ya que me voy a meter en el quilombo de Argentina, dame algo que no sea, que no la tengo que pensar 10 veces, digamos, ¿no? Sí, Peor, no perdón, deja, peor era, no deja de ser extraño, no deja de ser extraño, dado que incluso Bloomberg te evalúa, la tira al put y te la calcula, pero por eso no deja de llamarnos la atención. Entiendo el argumento, pero no deja de ser extraño, no, ¿no? es que, viste, el mercado se va a ir acomodando, ¿sí? Digamos, esto puede ser que sea el inicio de la operatoria. A ver, a mí este spread me sorprende, ¿sí? Del 25 contra 1A. Entra un camión de acoplado ahí, ¿eh? Entonces, Es un montón. Yo pienso, a ver si me tengo que comprar uno de todos y hay que comprar este, ¿sí? Eh, pero si trato de pensar, bueno, ¿qué es lo que explica el diferencial? Bueno, uno, la posición técnica, el entonces, 1 contra 2, y otro, esto, la sencillez, ¿sí? El, la verdad que Bloomberg, cuando hace eso, o nosotros cuando hacemos esto acá, es algo ad hoc, ¿sí? No es las condiciones de emisión del instrumento. clarísimo. Excelente, La, Adrián. segu- la segunda te hago, disculpame, Agus, después yo te dejo a vos, pero la segunda tiene que ver con algunas consultas que nos hacían clientes que se preguntan por qué, qué están viendo los corporativos argentinos que están emitiendo tanto deuda corporativa en dólares ley local eventualmente. Esa ventana que se abrió, ¿cómo la puedes argumentar o justificar? Tiene que ver porque aumentar los depósitos privados en dólares, tiene que ver con las restricciones que todavía existen. ¿Qué lectura haces Mira, ahí, Adri? subieron un poco los depósitos en dólares, ¿sí? Así que puede haber algo de empresas o colocadores mirando eso, pero creo que esencialmente es un mercado que se explica, todo el mercado de deuda ley local, es un mercado que se explica por la represión financiera, ¿sí? Un mercado que se explica porque todo aquel tenedor de pesos em, eh, tiene impedido dolarizarse, digamos, con un montón de instrumentos hard dollar que pagan cable, ¿sí? Y todo aquello que paga MEP no te impide hacer otras cosas, ¿sí? Todo aquello que paga MEP, eh, digamos, no te rompe el MULC, sino te rompe tu acceso al MULC. Así que para mí digamos, es un poco la misma razón por la cual un bono SAR 2028 rinde -5, ¿sí? Pensá que los bonos ley local me rinden parecido a un treasury, ¿sí? Eso solo se puede explicar porque hay algo en el mercado que no te permite moverte, ¿sí? Así que sí, puede haber de nuevo algo de lo de los depósitos, pero creo que es esencialmente la represión financiera. Excelente, Adrián. Sí, antes que nada, muy buena la presentación. Te transmito alguna consulta que estamos teniendo de clientes, que es puntualmente si queda espacio para seguir haciendo carry. Pensemos que los que vienen haciendo carry, que han vendido dólares, se han colocado en pesos, han generado una muy buena tasa en dólares. Y la consulta es si sigue quedando espacio para seguir haciendo carry, dependiendo si estás en hard dólar o si tu moneda de contabilidad, digamos, es el dólar oficial, y que expliques ahí dónde posicionarte, si crees que hay espacio, en qué nivel de la curva, y explicar también lo que es los bits del central. ¿Mm? Ok.
A ver, si hay espacio para el carry. Obviamente, digamos, lo más difícil en Argentina, siempre, sobre todo para periodos cortos, es pegarle con qué va a ser el tipo de cambio, ¿no? Digamos, en Argentina es tan volátil el tipo de cambio, fíjate, hemos tenido con tipo de cambio libre, un tipo, digamos, un FX de equilibrio en niveles de 6.50 en los mejores momentos de Macri, y hemos tenido tipo de cambio libre en 1.300, es decir, el doble de un nivel y otro. Yo lo que veo hasta acá es, esto está muy influenciado por el blend, ¿sí? Y lo que veo es que si de acá a un mes sigue el blend 80-20, va a seguir ese flujo dominando el mercado, ¿sí? Con lo cual veo, digamos, veo que está la posibilidad de que se mantenga em, eh, el contado. Si me preguntás después de semejante movimiento, yo soy más comprador que vendedor, ¿sí? Pero con poca convicción porque veo que los flujos están muy a favor de la oferta, ¿sí? Nadie puede comprar y el 80-20 es un poco como una intervención del gobierno, en el sentido que es como vos decirle, vos liquidás el 100 y yo, el Banco Central, pongo 100 palos al día. Es un poco lo mismo, ¿sí? Es como una intervención diaria. Vos no acumulás reservas por 100 palos al día y eso es oferta de contado. Mientras eso exista, eh, tenés mucha presión de oferta, ¿sí? Em, Así que si me preguntás si soy comprador o vendedor, soy comprador de contado. No, digamos, no apostaría a carry desde este nivel después de semejante Claro. viaje, pero reconozco que el flujo sigue estando desde ese lado. Vos fíjate que lo que pasa con la tasa, duró una rueda el movimiento de contado. Sí, sí, ya bajó de vuelta, Duró directo. media rueda, ¿sí? El martes, ya a mitad de rueda, volvió la oferta de exportadores y volvió a bajar el contado, ¿sí? El flujo está dominando, ¿sí? El flujo está dominando. Ahí, si querés, Eh, Adrián, te dato con un comentario que nos hacen ahí por el Q&A, pero que estaría argumentando que la posición técnica, digamos, podría eventualmente cambiar a partir del 1 de abril, cuando los importadores hagan a comprar el diferencial de dólares que perdieron por vender los BOP real bajo la par, ¿no? Entonces, ¿qué tenés ahí? Tenés $30 aproximadamente por 5.000 palos, ¿fue el Serie 1? Sí, lo que pasa es que uno lo que ve de los volúmenes operados, si bien no tenemos volumen operado de OTC, que no es que se vendieron los 5.000 palos, Ah, ¿sí? Si se hubieran vendido los 5.000 palos, uno dice, bueno, tenés una demanda potencial. Pero, ¿cuánto se puede haber vendido de eso? De nuevo, no lo podemos saber, pero tiremos un número, 1.000 palos, qué sé yo, un número al aire, ¿eh? Eh, eh, bueno, el cálculo hay que hacerlo contra 1.000 palos, ¿sí? Como la demanda potencial o sea, los 1.000 palos más por el diferencial entre lo del precio de venta y los 100 man, ¿no? Ok. ahí, ahí sí puedes continuar con la Con lo del bid del central. del límite central para que entiendan exactamente. A ver, el Banco Central desde la época de, digamos, de que fue la crisis de Guzmán, o sea, hace 2 años, está presente en el mercado secundario de los bonos del Tesoro, ¿sí? Y hace ya bastante tiempo que está presente por una normativa que dice que el Banco Central se pone en el bid del mercado secundario 200 BPs, 200 puntos básicos arriba de tasa respecto al último nivel convalidado por el MECON en el mercado primario. Es decir, pongamos que el MECON emite un bono SER 2026 a -2 de tasa, el Banco Central a partir del día que liquida ese bono se pone en 0 de tasa para ese instrumento, ¿sí? Y se queda ahí hasta la siguiente LISI. Se queda solo en los instrumentos que licitó el MECON, se queda en el BID y se mueve de ahí en la próxima LISI y va a los instrumentos nuevos que emite el Tesoro, 200 BPs arriba. Justo vamos a ver mañana, este es el primer canje de la era Milei y para el canje es medio ambiguo el texto de la comunicación sobre el BID del central, así que no sabemos exactamente si se va a poner el BID el BCR el viernes o no, o mañana. Ese es un dato relevante porque lo pongo en estos términos. A ver, el BID es muy importante porque de alguna manera le permite al mercado, a los bancos que toman pesos a la tasa de pases, pero también a cualquiera del mercado que puede tomar pesos a la tasa de caución, te permite un poco ganarte casi todo el diferencial entre el ser y el pase, porque si el Mecon te emite algo al cero, ser, ¿sí? Y el Banco Central te va a poner a +2, vos sabés que corres al cero
más SER, y si el SER va al 15 o al 20, tu carry es 15 o 20, ¿sí? Sí, perdés con los 200 BP si se llega a ir a tocar el bit del Banco Central, pero te compensa, digamos, el diferencial contra el pase te recontra compensa esto. Entonces, poco el bid y también el put son como las dos cosas que junto a la restricción cruzada sostuvieron el mercado de deuda en pesos estos meses, digamos, ¿sí? Que son cosas que también uno tiene en la cabeza. Hay que en algún momento desarmar, ¿sí? Cuando Argentina vaya a una unificación y cuando las cosas sean normales, ¿sí? Estamos en una transición a la normalidad. Cuando las cosas sean normales, el mercado de cambio va a estar unificado, no va a haber restricción cruzada, no va a haber bid, no va a haber put, ¿sí? Bueno, digamos, todavía el gobierno no se siente lo suficientemente cómodo para liberar todo porque cree que tal vez se le complica no depender de estas cosas, ¿no? Entonces yo lo creo que tiendo a pensar que, de nuevo, salvo que nos entre 15 billones del fondo, van a ir probando con estas cosas de a poquito. Y ahí te hago una consulta también que recibimos constantemente, es para aquellos clientes que están en pesos, digamos, ¿dónde ves más valor en lo que es instrumentos ajustables con inflación, dólar link, o también incluyamos hard dollar teniendo en cuenta la brecha, pensando que la curva ajustable por inflación ha comprimido bastante, Muchísimo. muchísimo? Si queda espacio para seguir comprimiendo, por supuesto que tu respuesta va a estar condicionada al plazo al cual estemos analizando, pero pensemos puntualmente un plazo hasta fin de año, con lo cual estaríamos incluyendo quizás ya la unificación cambiaria. Ujú. Mira, a ver, si yo tengo que elegir entre hard dollar, dólar link, ser, me inclino por hard dollar, creo que es donde está la mejor relación riesgo-retorno, digamos. Básicamente porque pagas poca paridad, porque estás más cubierto si el escenario sale mal. Incluso si esto, digamos, se complica políticamente, digamos, si dan de baja el DNU, digamos, y una serie de cosas, uno dice, bueno, mira, tengo un buen contrato, estoy pagando poca paridad. ¿Hay potencial de downside? Sí, hay downside, pero creo que es donde está la mejor, digamos, la mejor relación riesgo-retorno, sobre todo en un contado o en un MEP en niveles de 1000, 1050. Dentro del mundo pesos, yo creo que en algún momento no muy lejano en el tiempo va a haber una oportunidad importante en Dollar Link, ¿sí? Tiendo a pensar que todavía tácticamente la cosa está más inclinada para estar en CER que en Dollar Link, ¿sí? Todavía veo que el flujo está muy en contra del mundo Dollar Link, pero creo que hay que estar mirando el mercado para en algún momento, digamos, hacer ese cambio de carteras y exponerse a, a 3500. Yo, dado que no veo tan inmediato digamos, la unificación, tiendo a pensar que de corto, tácticamente, mejor estar en SER, tal vez en instrumento fin de 2024, principio de 2025, en relación a lo que es un dólar link, pero con los ojos muy puestos en hay que encontrar el timing adecuado para pasar ahí, para pasar a papeles 3500. Ok. Muy claro. Bueno, Bueno, no hay más Iván, preguntas, me parece, ¿no? No veo ahí, más ahí- preguntas, creo que cubriste todos los temas, no sé si te queda algo, pero si no, me parece que se puede ir no, cerrando, otro para el salvo que tengas sector algo. agro, alguna consulta puntual. Sabemos que las cosechas, los rendimientos son buenos, los precios no están acompañando. Y ahora Eh, rebotaron un poco, pero sí. Ahora rebotaron un poquito, pero en principio ves que continúa algún incentivo para el agro, ves continuidad en el blend, ves continuidad a partir de abril, cuando viene la cosecha gruesa, eh, algún incentivo respecto al tipo de cambio, o crees que esto es lo que hay, digamos? Mira, el gobierno se comprometió con el fondo a que en junio elimine el blend. ¿Sí? Ok. Ese es un compromiso tomado con el fondo. A ver, las cosas con el fondo, las coyunturas son cambiantes y digamos, uno no está escrito en piedra, digamos, eventualmente podés modificar esos plazos y no pasa nada, digamos. Eh, yo creo que, digamos, poner un dólar soja distinto, digamos, poner un 70-30 o algo por el estilo, sería una señal muy de que queda muy lejos la unificación. ¿Sí? Ojo, digamos, el recorte de tasas fue un poco en esa línea, ¿sí? Fue un poco en esa línea de que queda muy lejos, digamos, la unificación.
Pero me preguntás, tiendo a pensar que no, ¿sí? Tiendo a pensar que no va a haber otro dólar, que ese blend cuando se va a mover para abajo más que para arriba, ¿sí? Es decir, que va a haber menos blend más que más blend. Eh, pero bueno, digamos, y tiendo a pensar que igual el agro va a liquidar Mm. eh, por un tema estacional, ¿sí? Pero bueno, yo creo que todo, digamos, toda la política económica, digamos, y digamos, todas las estrategias de mercado, para mí lo más relevante de todo es mirar hoy la imagen del presidente. Yo creo que hoy el ancla de este programa eh, y lo que sostiene los precios de los bonos, lo que sostiene digamos, al peso tan firme, más allá de temas de flujos, es que el presidente está muy decidido a, digamos, a ordenar la macro, a reducir desequilibrios, y la gente lo banca, ¿sí? Si en algún momento aparecen las dudas sobre si la gente lo banca, creo que eso es a lo que yo más miedo le tendría, digamos, Eso. de todo para pensar en performance de activos financieros. Adrián, para ir cerrando ya, pero entró una pregunta acá de algún participante que me parece que está buena porque es un tema que no cubrimos todavía, pero tiene que ver con la deuda provincial. Eventualmente, y el movimiento de precios que se dio en algunos bonos provinciales, Neuquén sin regalías cayendo 10% versus Neuquén con regalías estable. Eventualmente ahí, después del ruido político, los tres riesgos políticos que marcabas, están más cautelosos en ese sentido. ¿Ves alguna posibilidad de salirse de deuda provincial con ciertas paridades reales, por ejemplo? ¿Algún comentario en esa línea? Mira, yo creo que el headline news está en contra de las provincias, ¿sí? Eh, como que hoy el que tiene, digamos, al Banco Central es el Tesoro, el que tiene, digamos, más acceso rápido a reservas es el Tesoro, el que define si se hacen las transferencias de cuestiones o no es el Tesoro, y estamos viendo un gobierno que no le está temblando el pulso para limitar transferencias, al punto tal que, de nuevo, a los 2 meses de gobierno tuviste a 23 gobernadores en contra, incluyendo a los del PRO, digamos, a Jorge Macri y a Torres, ¿sí? Em, entonces, creo que el headline news, digamos, le juega en contra hoy a la deuda provincial, y hoy como un poco el trade de Argentina hoy es el trade Milei, ¿sí? Y el trade Milei es un poco el soberano haciendo sus deberes y habiendo más potencial ahí. Dado que el punto de partida es deuda provincial cotizando tan arriba de la deuda soberana, fíjate que ahora interesante lo que pasó, por ejemplo, PBA contra Soberano, ¿sí? Después de un montón de tiempo donde PBA valía más que la deuda soberana, se cortó para otro lado, ¿no? Bueno, creo que tiene sentido con provincias donde vos fijate que no solamente le estás recortando transferencias discrecionales, sino que esto que decidió votar la política, que votaron Milei y Massa, ¿sí? De eliminar el impuesto a las ganancias, Milei y Massa y los partidos provinciales, mató las finanzas públicas de la provincia. ¿Por qué? Y pues yo mostraba antes la RECA sacando impuesto país y sacando COMEX. Esto es un poco lo que reciben las provincias, ¿sí? La copa, Mm. ¿sí? La copa está destruida. Está mucho más destruida que la recaudación de nación. Entonces, no tenés transferencias discrecionales y además los pesos que te ingresan de forma directa se desploman. Em, entonces, bueno, digamos, yo creo que queda por delante mucha medida de ajuste en provincias. Hay que ver quiénes tienen más voluntad, quiénes tienen menos voluntad. Lo vimos en el caso de La Rioja, ahí no hay mucha voluntad de ajuste, entonces cuasimonedas y default. Clarísimo. Bueno, creo que cubrimos todos los tópicos. Impecable presentación como siempre, Adrián, así que, bueno, como estén acostumbrados, seguramente te vamos a estar convocando nuevamente para ir cubriendo el próximo trimestre. Así que agradecerte, como siempre, y agradecerte a los más de 70 oyentes que estuvieron conectados toda esta hora. Así que muchísimas gracias. Gracias a Bueno, vos. gracias a ustedes y buen día para todos. Gracias, Adrián.